Buenas, saludos. Continuando con el ciclo de ponencias de la materia de genética, continuamos con las ponencias asignadas al servicio de traumatología y ortopedia. Mi nombre es Manuel Colmenares, médico cirujano, residente del primer año de traumatología y ortopedia, y estaremos hablando de la osteocondromatosis múltiple. ¿Qué es la osteocondromatosis múltiple? Es una entidad autosómica dominante que se caracteriza por el crecimiento de múltiples tumores benignos llamados osteocondromas. Esta consiste en un defecto de la actividad osteoclástica de las metáfisis de los huesos durante el proceso de remodelación en la niñez o en la adolescencia temprana. Durante el desarrollo esquelético aumenta de tamaño y gradualmente se osifican. Estos dejan de crecer al alcanzar la maduración esquelética, después de la cual no aparecen nuevos osteocondromas. También es importante resaltar que esta enfermedad también puede ser conocida como la exocitosis múltiple hereditaria, condroplasia hereditaria deformante, aclasia diaficiaria, exocitosis cartilaginosa múltiple o osteocondromatosis familiar. Cuando hablamos un poco de la epidemiología, es importante resaltar que esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 50.000 o de 1 en 100.000. Los osteocondromas son las neoplasias óseas más comunes en los niños y adolescentes y representan entre el 10% y el 15% de todos los tumores óseos y entre el 20% y el 50% de las neoplasias óseas benignas. La media de edad de presentación, según la Organización Mundial de la Salud, es de 3 años y el 96% de los casos ya han sido diagnosticados antes de los 12 años de edad. Hablando un poco de la patogenia y la histopatología, la osteocondromatosis múltiple es una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia incompleta en mujeres y en múltiples mutaciones genéticas asociadas generalmente a la familia X, las exostocinas. Las familias X están compuestas por genes supresores de tumores. Estos codifican las glicosiltransferasas vitales para la síntesis de sulfatos de parán, que es un polisacárido que se une a las proteínas centrales para producir proteoglicanos de sulfato de parán. Estos participan en la regulación de la formación de hueso y de cartílago. Las mutaciones heterocigotas de los genes de X1 o X2 provocan una deficiencia del sulfato de parán de aproximadamente el 50%. Sin embargo, esto no es suficiente para provocar la formación de osteocondromas y se requiere un segundo impacto genético como la pérdida de heterogosidad o la aneuploidía para reducir aún más los niveles de sulfato de parán, lo que provoca la producción de células tumorígenas y la aparición de los osteocondrosarcomas. No hay mutaciones presentes en los genes IDH1 o IDH2, que es el isocitrato de deshidrogenasa, que son los característicos de los tumores cartilaginosos centrales. Cuando hablamos de las mutaciones en el HEX-ET1 son responsables de la mitad de los casos de la osteocondromatosis múltiple, mientras que el gen X2 está implicado en 1/3 de los casos, habiéndose identificado mutaciones en estos genes de hasta el 94% de casos en general. Se ha descrito la variabilidad entre diferentes etnias, aunque no se ha evaluado con frecuencia pequeños estudios. Se han encontrado mutaciones de X1 y X2 en pacientes con osteocondromas solitarios, lo que sugiere un posible vínculo genético similar. Esto se ha secuenciado, como podemos ver, la aparición, o recientemente, mejor dicho, se ha secuenciado la aparición de un gen X3 que desempeña un papel vital en la síntesis del sulfato de parán, pero que no se ha detectado, no se han detectado las mutaciones en él en los pacientes con osteocondromatosis múltiple. En diversos estudios se ha descrito que los pacientes con mutaciones en el X1 se ven gravemente afectados, ya que desarrollan más osteocondromas y sufren más síntomas más severos, y tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar degeneración sarcomatosa. Las variaciones en la presentación clínica son multifactoriales. Son multifactoriales y pueden depender de la mutación genética y todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de los osteocondromas, tenemos que tener en cuenta que se desarrolla mediante osificación endocondral. Constan de 3 capas: un pericondrio externo, una capa cartilaginosa hialina con osificación endocondral subyacente que se continúa con el hueso medular subyacente.
Esta continuidad de la médula ósea ayuda a distinguirlo de otros tumores óseos superficiales Embriológicamente, estas lesiones son resultados de la separación de un fragmento de cartílago de la placa de crecimiento epifisiario que posteriormente se hernia a través del manguito óseo perióstico que normalmente rodea la placa de crecimiento. La cubierta cartilaginosa de un osteocondroma continúa creciendo durante la pubertad hasta el cierre epifisiario. Por consiguiente, cualquier tumor osteocartilaginoso periférico que surja en un paciente esqueléticamente maduro con una cubierta cartilaginosa de 15-20 milímetros o más debe ser sospechar de una transformación maligna. Ya lo habíamos mencionado, ya después de la maduración esquelética no aparecen nuevos osteocondromas. La insuficiencia de la tubulación normal, especialmente en las metáfisis, puede ser en ocasiones la primera manifestación de la osteocondromatosis múltiple. En las imágenes es un hallazgo fácilmente identificable, sobre todo en las radiografías convencionales, y esto ocurre generalmente en la cadera y en la rodilla, lo que resulta en un ensanchamiento en las uniones metafisodiafisiarias que pueden aparecer como una deformidad en matraz de Erlenmeyer. El matraz de Erlenmeyer es ese matraz cónico de boca estrecha y base ancha. Bueno, esa es una forma característica que presentan estas lesiones. El siguiente es un dibujo esquemático de lo que ya mencioné. Vemos como un desprendimiento de la placa epifisiaria. A medida que va creciendo el hueso en su longitud, se va formando estas capas subyacentes, tanto del periosto como del endostio, y se forman esas tres capas: una capa de cartílago, una capa de hueso y una capa de médula ósea que se continúa con la médula ósea del hueso propiamente de donde se está formando. La presentación clínica. Suelen aparecer en los huesos largos de las extremidades inferiores con mayor frecuencia, sobre todo en las articulaciones de la rodilla o las articulaciones de la pelvis, y las lesiones en las extremidades superiores son un poco menos frecuentes. Sin embargo, a nivel de brazo y antebrazo, vamos a ir viendo ahorita la incidencia que hay en los estudios más recientes. Tampoco está tan alejada de los números de los miembros inferiores. Ok. Entonces aquí tenemos un cuadro, que era lo que les estaba mencionando, en donde vemos la prevalencia y la ubicación de las lesiones, donde vemos que las rodillas es el lugar con mayor prevalencia, entre un 70 y un 98% de la prevalencia de estas lesiones, seguido de lo que va a ser el húmero, que tiene un 50 y un 98%. Entonces, como estamos viendo, no es algo tampoco tan alejado miembros superiores y miembros inferiores. Si bien es cierto que en miembros inferiores a veces se hacen mucho más evidentes, también suelen aparecer en miembros superiores. También tenemos mucho menos frecuentes a nivel de la columna vertebral. El esqueleto axial es el que menos se ve afectado. Sin embargo, cuando se afecta mayormente la parte de la columna cervical. Y bueno, el resto de prevalencia la vemos allí en el cuadro. La escápula y las costillas en alrededor de un 40%. Que serían la parte de los huesos planos que también se afecta. Como creo que ya lo había mencionado, afecta a huesos largos y también afecta a huesos planos. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, radiológico y por último genético. Generalmente vamos viendo que el diagnóstico se hace mediante la entrevista, el examen físico exhaustivo y los estudios por imágenes. Por último, puede o no referirse con el genetista para hacer un diagnóstico genético. La mayoría de casos no se llega a esto, ya que con el diagnóstico radiológico es más que
más que culminante el diagnóstico. Entonces tenemos que las herramientas que tenemos para hacer estos diagnósticos de forma radiológica, tenemos la radiografía convencional y la tomografía, que en este caso nos va a dar un poco la parte ósea o la parte calcificada de estas lesiones. La radiografía convencional es el estudio donde más se hace el primer acercamiento con la enfermedad, generalmente porque son hallazgos casuales. El paciente llega muchas veces por alguna otra sintomatología y a la hora de hacer el rayos X es donde se evidencian las lesiones. ¿Cuál es la desventaja de la tomografía y de la rayos X? Que no nos permite apreciar bien las características de los tejidos blandos circundantes a la lesión, es decir, la parte de la capa de cartílago que recubre la lesión del osteocondroma no es fácilmente medible o no es medible en estos estudios por imágenes. Entonces por eso está la resonancia magnética, que sería el estudio por excelencia para estudiar la parte de los tejidos blandos, no solamente la parte que rodea a la lesión, sino también a esos tejidos periféricos a la lesión que pueden verse afectados por el crecimiento de esta misma, que eso lo hablaremos un poco cuando hablemos de las complicaciones. Cuando la resonancia magnética no es posible, porque hay contraindicaciones para la resonancia magnética, ya sea implantes metálicos, la edad del paciente, porque a veces si son pacientes pediátricos, como la mayoría de las veces son pacientes pediátricos, se amerita sedación para hacer una resonancia magnética. La herramienta más utilizada es el ultrasonido. El ultrasonido también nos permite con gran exactitud poder estudiar la capa de cartílago que recubre la lesión ósea y poder determinar su ancho, que no debería exceder entre los 15 y los 20 milímetros. La gammagrafía ósea, bueno, sería un estudio que se utiliza para ver la actividad tumoral a nivel de esas lesiones. Es un estudio un poco más especializado y se utilizaría cuando estamos sospechando de una transformación maligna de estas lesiones. Las complicaciones. Aquí, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos este listado de complicaciones. Sin embargo, también podríamos abarcarlas en grupos, como serían complicaciones de deformidades, complicaciones por compresión, sinostosis y la aparición de bursas alrededor de las lesiones. Cuando hablamos de deformidades, obviamente nos referimos a las deformidades que se dan a lo largo del crecimiento por la aparición de estas lesiones, sobre todo en los huesos largos. Están muy bien documentadas las deformidades que se hacen a nivel de los huesos de la tibia y los huesos del antebrazo, generalmente, también a nivel de la pelvis, en las caderas, sobre todo una de las complicaciones que puede traer esto, sobre todo en las mujeres cuando hay lesiones asociadas al anillo pélvico, es que puede haber una estrechez del canal de parto y que debe ser estudiado para en un futuro, si esa mujer va a dar a luz, es una contraindicación para el parto. Otras de las complicaciones que podemos tener son por las compresiones que hacen estas lesiones a los tejidos circundantes a los que están ligados, ya sea compresión a tejidos vasculares o a tejidos nerviosos. Entre ellos destacamos uno que está bastante bien documentado, que es la compresión del nervio peroneo común o cervicopoplito externo. Cuando la lesión está en la cabeza del peroné, esta puede causar compresión a nivel de ese nervio y causar una neuropatía que produce lo que es llamado como el pie caído. De igual forma, a nivel de humeral puede presentarse una lesión similar por compresión del nervio radial. Cuando hablamos de la pseudoneurisma, hablamos que por la compresión
en los lugares donde estas lesiones pasan y hay un paquete vascular asociado, estas compresiones pueden dañar las capas íntimas de la arteria en estos casos y causar una pseudoneurisma o incluso un aneurisma que ponen en riesgo la circulación, además de que pueden hacer trombosis y algunas otras complicaciones asociadas a las compresiones localizadas. ¿Qué otras cosas? Pues, bueno, la sinostosis, que había estado mencionando, sobre todo es menos frecuente en el antebrazo por el amplio rango de movimientos que permite el radio y el cúbito en la pronosupinación. Es mucho más frecuente en lo que hace la tibia de peroné a nivel proximal. Sobre todo a nivel proximal se puede dar bastante esta sinostosis, que es la fusión de dos lesiones, una lesión a nivel de la tibia y una lesión a nivel de peroné. Crecen, se fusionan y a nivel de la membrana interósea generalmente se hace esta unión de ambos huesos. Y bueno, también tenemos compresiones de tendones, pinzamientos cuando es a nivel del hombro del manguito rotador, desgarro subescapular, tendinitis bicipital, y había mencionado también la aparición de las bursas, la formación de las bursas de un osteocondroma y los tejidos blandos circundantes ocurre aproximadamente en el 1.5% de los casos, no es algo muy común. Debido al movimiento se forma y a la fricción que hay con la lesión, se forma una bursa que está revestida por una membrana sinovial y puede infectarse, inflamarse, sangrar, dar lugar a una bursitis. Y esto tiene que llegar a conocerse para poder diferenciarse de una transformación o malignidad, ya que el dolor insidioso que puede presentar este tipo de lesiones puede confundirse con una transformación a malignidad. Eso por la parte de las complicaciones. El tratamiento. En cuanto al tratamiento de la osteocondromatosis múltiple, en la mayoría de los pacientes no requieren intervención antes de alcanzar la madurez esquelética. Muchas de las veces el tratamiento solo consiste en la observación, ya que la mayoría de los casos son asintomáticos y no traen consigo complicaciones. Sin embargo, se debe hacer la vigilancia del crecimiento de las lesiones y la posible aparición de las complicaciones que ya se mencionaron. Cuando aparecen estas, la resolución es quirúrgica, con la resección de la lesión y la mejora de la sintomatología posteriormente. Esta es la bibliografía en la que nos basamos, sobre todo en los últimos estudios que conseguimos, el de Eusebio y Álvaro Rueda, la exercitosis múltiple hereditaria, una revisión educativa de este año 2025, fue donde mayormente se obtuvo la información. También los otros relatos bibliográficos se tuvo algo de allí. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.